En esta grabación estudiaremos al detector de oscuridad con comparador. Bueno, esta es la secuencia didáctica número 1, circuito detector de oscuridad con comparador. La pregunta número 1, ¿qué es un transductor? Es un dispositivo que tiene la misión de recibir energía de una naturaleza eléctrica, mecánica, acústica, etc. y suministrar otra energía de diferente naturaleza, pero de características dependientes de la que recibió. Es una especie de convertidor o traductor de energías. Número 2. Describe para qué se utiliza la palabra sensor en electrónica. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. O sea, convierte una magnitud física o química en una magnitud eléctrica. Las variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, temperatura, intensidad lumínica o luminosa, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, torsión, humedad, movimiento, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica como una RTD, una capacidad eléctrica como un sensor de humedad o un sensor capacitivo, una tensión eléctrica como un termopar, una corriente eléctrica como en un fototransistor, etc. ¿En qué consisten los sensores fotoeléctricos? Un sensor fotoeléctrico o fotocélula es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz y un componente receptor que percibe la luz generada por el emisor. ¿Qué es un termistor? Un termistor es un sensor que sirve para detectar temperatura. Termi viene de térmico, temperatura. Detectar temperatura a través de cambios de resistencia según el calor o frío detectado. Existen dos tipos de sensores según su coeficiente de temperatura: los NTC, coeficiente de temperatura negativo, y los PTC, coeficiente de temperatura positivo. ¿Qué es un fotorresistor? Dibuja su símbolo eléctrico. El LDR, por sus siglas en inglés, Light Dependent Resistor o fotorresistor, es una resistencia la cual varía su valor interno en función de la cantidad de luz que se incide sobre su superficie. Cuanto mayor sea la intensidad de la luz que incide en la superficie del LDR o fotorresistor, menor será su resistencia. Y en cuanto menor sea la luz que incida sobre este, mayor será su resistencia. O sea, a mayor luz que le incide, su resistencia baja, disminuye. Y cuando hay menos intensidad de luz sobre él, su resistencia se agranda, se aumenta. Describe varias aplicaciones. Bueno, aquí nos preguntan por su símbolo eléctrico. Su símbolo eléctrico sería bueno que lo dibujaras por aquí en un campito libre. Un campo libre. Aquí está su símbolo eléctrico. Mira, ya que está la parte práctica, acá está. Este es su símbolo eléctrico del LDR. Ahí lo puedes dibujar. Es como una resistencia encerrada con un círculo. Ese es el símbolo del LDR. 6. Describe varias aplicaciones de un circuito detector de oscuridad en la vida cotidiana. Pues los podemos encontrar en los postes del alumbrado público. ¿Te has fijado que a veces algunas luces de los postes se encienden automáticamente en la noche o cuando está oscuro? También puede ser en los jardines que se autoiluminan de noche.
Es común en los edificios de industrias para el encendido automático de las luces por la noche. Explica en qué consiste un circuito comparador, cómo es su funcionamiento. Un comparador es un circuito electrónico, ya sea analógico o digital, capaz de comparar dos señales de entrada y variar la salida en función de cuál es mayor. O sea, va a comparar dos señales de entrada, en este caso Vin y Vref, por las patitas 3 y 2, y va a determinar cuál de ellas es mayor y lo refleja acá en la pata 6. Vamos a explicar cómo. Un circuito electrónico que puede utilizarse como comparador, además de otras formas, es el amplificador operacional. Se le nombra OP-Amp en inglés, abreviado por significar Operational Amplifier. Se representa simbólicamente con un triángulo con una entrada positiva, aquí está el signo más, y una entrada negativa, aquí está el signo menos. Tiene una salida, acá está Vout. Tiene entradas de alimentación positiva, aquí la 7 en este caso, y también negativa, aquí en el 4 que está conectada a tierra, pero puede conectarse en otro modo a un voltaje negativo. Entonces aquí lo tenemos, el amplificador operacional trabajando como comparador, en modo comparador. Un amplificador operacional puede comportarse en diferentes modos, como sumador, como restador, como inversor, como amplificador, etc. En este caso se está comportando al conectarse de esta manera como comparador, y vamos a explicar cómo es que lo hace. Estos dos puntos son con relación a este dibujo. Si la magnitud de voltaje de la señal que entra por la terminal positiva, o sea por aquí Vin, es mayor que la magnitud de voltaje de la señal que entra por la terminal negativa, o sea por Vref, el voltaje de salida Vout será aproximadamente igual a VCC, al voltaje de la fuente con que está alimentado positivamente. Por otra parte, si la magnitud de voltaje de la señal que entra por la terminal positiva, aquí por la pata 3 Vin, es menor que la magnitud de voltaje de la señal que entra por la terminal negativa, entonces el voltaje de salida Vout será aproximadamente igual a 0 volts, porque la terminal negativa está conectada a tierra. ¿Qué te parece? O sea, cuando esta señal es mayor, va a aparecer en Vout, en la salida, el voltaje VCC. Cuando esta señal es mayor en magnitud, va a aparecer 0 por la tierra en Vout. Investiga y describe qué es y cómo funciona un potenciómetro. Un potenciómetro es un dispositivo eléctrico de 3 terminales que puede variar su resistencia al girar una perilla. Se gira esta perilla y aquí tiene 3 patitas. Esto está representado en el siguiente símbolo eléctrico. La de en medio es en la que vamos a conectar allí un alambre o nuestro multímetro para obtener la variación de resistencia interna. ¿Sí? A como yo gire la perilla aquí en la terminal de en medio, la resistencia va a aumentar o va a disminuir. ¿Qué es un diodo LED? ¿Cómo se sabe cuál es su terminal o patita negativa? Aquí tenemos un LED, un dibujo de un LED muy detallado. Mira, este el encapsulado, el lente de epoxi, el cable de unión, hay un cablecito pequeño entre las dos terminales, se llama yunque, lo que le llaman banderita algunos, y poste el otro. El material semiconductor está en medio, bueno, no en medio sino del lado del yunque. Y lo que aquí nos interesa para saber la terminal negativa o cátodo es que el redondel aquí en el diodo, observa el redondel de la parte de abajo, tiene una parte plana, aquí le llaman base plana, un lado plano tiene, que se señala aquí, base plana, y lo demás está redondo. Donde está la patita o pin del lado de la base plana o parte plana, ese es el negativo o cátodo. En consecuencia, la otra patita es el ánodo o positivo. De esta manera ya
no hay riesgo de equivocarse si alguien llega y troza las patitas del LED del mismo tamaño. Sabemos que el lado plano, ese será la pata negativa o cátodo. Un diodo emisor de luz o LED, también conocido por las siglas LED por en el inglés Light Emitting Diode, es una fuente de luz construida por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se trata de un diodo de unión PN que emite luz cuando está activado. Si se aplica una tensión o voltaje adecuada a las terminales, los electrones se recombinan con los huecos en la región de unión PN del dispositivo, liberando energía en forma de fotones, es decir, en forma de luz. Bueno, ahora sigue el desarrollo de manera práctica. Se nos pide primero que armemos el siguiente circuito con un fotorresistor y un resistor de 100 kilo ohms alimentado con 5 volts. 100 kilo ohms tiene los colores café, negro, amarillo. Nota importante: vamos a simular el día con el sensor LDR1, destapando y la oscuridad o noche cubriéndolo con 2 dedos de la mano. Obtendremos un nivel de voltaje para el día y otro nivel para la oscuridad. Algunos fotorresistores tienen mayor sensitividad y basta con cubrirlos mediante un solo dedo. Pues vamos a armar el circuito. Enseguida se nos va a pedir que midamos el voltaje CD en la salida cuando le incide la luz normal al fotorresistor, por eso se llama BF, al cual denominaremos así BF. Conecta el cable rojo del multímetro CD en el punto BF, aquí el rojo del multímetro, y el negro pues va a tierra, y lo colocaremos el voltímetro en 20 volts DC. Este es el nivel de voltaje de día. Se nos pide a continuación que coloquemos el dedo sobre el fotorresistor para evitar la incidencia de luz y mide de nuevo el valor de BF. El valor del fotorresistor va a disminuir para detectar la luz del día y la luz el voltaje de día y el voltaje de noche. En la noche la vamos a estar simulando tapando con los dedos al fotorreceptor o fotorresistor. Muy bien, vamos a armar esta parte del circuito. Aquí tenemos los elementos básicos. Tenemos la fuente de protoboard con su cable USB a USB que va a dar a un adaptador de este tipo. Se conecta a la línea eléctrica. Este cable de USB a USB se conecta a la línea eléctrica, y del otro lado también es USB para la fuente para protoboard. Aquí debemos de tener mucho cuidado cómo conectar la fuente, porque observa que ahí dice negativo y positivo de este lado, negativo y positivo de este lado en estos pines. Entonces debes colocarla en el protoboard para que coincida el positivo con el rojo y el negativo con el azul. Sería de esta manera. De esta manera conectamos la fuente para protoboard. Tiene que coincidir con los hoyitos del protoboard. Aquí debe estar este jumper en 5 volts para nuestro caso, porque si estuviera en esta posición sería 3.3 volts. Lo mismo debe estar de este lado en 5 volts DC. Ya encendemos nuestra fuente y podemos visualizar un pequeño LED verde indicando que está encendida. Vamos a conectar la primera parte del circuito, que es este VCC de 5 volts, el LDR o sensor de luz, un resistor de 100 kilo ohms y tierra. Y vamos a sacar una línea entre el sensor y el resistor. Bueno, ¿cómo sería esto? Pues aquí tenemos el sensor de luz, mira, el LDR. Observa cómo tiene
Ahí con la luz tal vez se pueda ver mejor. Tiene una figurita como curveada ahí, indicando que es un LDR. Vamos a colocar primero, tomando del voltaje positivo, un puente aquí, un puente. Luego conectamos el LDR a como se nos indica en el circuito, el LDR, y luego el resistor a tierra. Aquí colocamos el LDR, aquí que brinque el canalito del protoboard. Aquí va a estar el sensor de detector de luz LDR. Luego conectamos un resistor de 100 kilo ohms, es café, negro, amarillo. Lo colocamos aquí hacia tierra. Tierra es el azul en este caso. Aquí tierra es el azul. Entonces lo colocamos aquí. Ahí está el resistor hacia tierra. Entonces necesitamos colocar un alambre entre el resistor y el sensor. Aquí hay unos hoyitos libres, observa. Y ahí vamos a sacar o conectar un alambre que esté más pelado del lado de acá, para poner la punta de tu multímetro, el rojo, o bien a la punta del multímetro le amarras un pequeño alambre y ya no necesitas hacer esto. Colocamos aquí esta línea que sale, miren, entre el sensor y el resistor. Aquí está un hoyito libre entre el sensor y el resistor. Si tienes punta de multímetro, pues aquí la vas a poder poner en esta parte pelada, para probar con la punta del multímetro aquí qué voltaje hay. O bien a la punta del multímetro amarrarle un alambre e introducirlo en uno de los agujeros. Ya lo tenemos listo para probar. Vamos a conectar nuestro multímetro. Nuestro multímetro aquí está. Lo ponemos en la posición de voltaje DC de 20. Voltaje DC de 20. Y vamos a conectar de la siguiente manera. En mi caso yo tengo alambres conectados a las puntas del multímetro. Entonces es muy fácil conectar, por ejemplo, el negro a tierra en el azul del protoboard y el rojo a esta parte. Si no tienes alambre conectado, pues es cuestión de tocar aquí con la punta el alambre pelado. Pero como yo tengo el alambre pelado para la punta roja del multímetro, pues lo conecto ahí en el protoboard y queda de esta manera. Mira. Vamos a encender la lámpara, perdón, la fuente, y aquí observamos que mide ¿cuánto? 4.65 por la luz que le está incidiendo el teléfono celular. 4.65, ahí estamos simulando el día o haciendo como si fuera el día. 4.55 volts DC. Vamos a tapar el sensor como para hacer parecer que fuera la noche. ¿A cuánto baja el voltaje? A 1.8, tapando con los dos dedos, pues baja más a 1.3 y 4.5, 4.6. Entonces esos valores vamos a anotarlos en la hoja. Aquí cuando te dice VF es cuando no está tapado el sensor. Quedamos que nos da ¿cuánto? 4.5. Aquí vamos a anotar aquí que el voltaje es en el punto 2, 4.5 volts DC, voltaje de corriente directa. Aquí anotamos ese voltaje
que le vamos a llamar el voltaje del fotorresistor VF, este es 4, del día. Y acá vamos a escribir el de la noche o cuando no hay luz. Aquí en esta raya vamos a ver cuánto nos da. Si lo tapamos nos resulta 1.5. Aquí en esta parte nos resulta 1.5 volts DC. Aquí 1.5 volts DC. Al comparar los puntos 2 y 3, ¿cuándo se presenta un mayor voltaje y a qué se debe? Aquí vas a contestar en esta parte. ¿Cuándo se presenta un mayor voltaje? Cuando el sensor está destapado, lo cual está simulando que está ocurriendo el día. ¿A qué se debe? A que hay más luz incidiendo sobre él y la resistencia disminuye. Entonces el voltaje en la resistencia de 100 kilos es mayor. Cuando lo tapamos, pues baja el voltaje porque la resistencia del LDR aumenta. Entonces el voltaje que se deposita en el resistor de 100 kilos pues es menor. A eso se debe, eso debes contestar en el punto 4. A continuación se nos pide que armemos este circuito. Antes, un detalle que quiero comentarte es que si colocamos otro fotorresistor LDR en lugar de este, aquí tengo otro más delgado, mira, como que es otro modelo, uno más delgado. Pueden variar los datos, la cantidad de voltaje a medir. Vamos a ver cómo da los voltajes del día y de la noche, o luz y oscuridad, con este fotorresistor LDR. Vamos a ver, ya está colocado. Encendemos el multímetro, da 4.2 cuando con el anterior nos daba 4.5 para el día. A ver, para la noche baja a 1.2, 1.1, cuando con el otro sensor bajaba a 1.5. entonces observa cómo sí varía la medición dependiendo del sensor que coloques. Varían las características de la resistencia variable en cada una de las presentaciones del sensor LDR. Nos vamos a quedar con el primero, con el primer sensor que utilizamos. Con este nos vamos a quedar. Ahora es el turno de implementar esta parte del circuito, el potenciómetro conectado en una terminal a 5 volts, el medio BP, para ajustar un voltaje del potenciómetro en medio de los valores anteriores, o no exactamente en medio, sino entre los valores anteriores del día y la noche de BF del fotorresistor, voltaje del fotorresistor, y una resistencia o resistor de 1 kilo ohm café negro rojo. Aquí lo vamos a armar en el protoboard. En esta sección podemos colocar primero el resistor. Aquí el resistor va a tierra. Luego colocamos en una de las patitas del potenciómetro, que es una resistencia variable, va a una de las patitas el resistor. Aquí está el resistor, va a una de las patitas, puede ser cualquiera, pero de uno de los extremos, no la del medio, sino cualquiera de los extremos. Entonces lo vamos a colocar aquí así. Observa aquí el resistor, lo vamos a colocar en uno de sus extremos, o sea, aquí. Ahí colocamos el resistor en uno de los extremos del potenciómetro. Ahora necesitamos colocar el otro extremo del potenciómetro
a 5 volts. Aquí el otro extremo del potenciómetro a 5 volts. Aquí tenemos un alambrito para conectar el otro extremo. El otro extremo pues está, si puedes ver, en esta patita, mira. Aquí en esta patita, el otro extremo lo vamos a conectar a 5 volts. Ahí estamos conectando a 5 volts el otro extremo del potenciómetro a 5 volts. Es importante notar que cuando se coloca una fuente de estas no necesitamos unir con un cable puente rojo con rojo y negro con negro, porque la fuente hace el efecto puente entre la línea azul y azul, roja y roja. Este tipo de fuente para protoboard. Nos falta la salida. La salida, vamos a colocar otro alambrito en la salida, la pata de en medio del potenciómetro, para medir el BP, voltaje del potenciómetro. Aquí en la patita de en medio, que observamos que está la patita de en medio, mira, la patita de en medio. Sacamos una línea acá y listo. Aquí es donde vamos a colocar nuestro multímetro. La terminal roja la vamos a colocar aquí en la salida de la patita de en medio del potenciómetro, y la terminal negra del multímetro la vamos a conectar en la línea azul del protoboard, que es tierra. Aquí tenemos nuestro multímetro. Vamos a encender la fuente y observamos a cómo está el potenciómetro, que mide 0.84 volts. Vamos nosotros a ajustar un valor, porque aquí en la estrategia, la secuencia nos dice que ya que hagamos las conexiones giremos el valor de voltaje entre los niveles del día y de la noche. Es decir, vamos a girar el potenciómetro para que obtengamos un valor entre 4.5 y 1.5. ¿Qué podríamos decir? 3, por ejemplo. Un valor que esté entre 1.5 y 4.5. Vamos a ver aquí. Tenemos en el potenciómetro 0.84 volts. Vamos a girarlo y obtener 3 volts. Observen cómo lo giro. 3 volts está entre el valor 4.5 para el día y 1.5 volts para la noche. ¿Sí? 3 volts está entre los dos. Es el segundo paso del circuito, o la segunda parte, ajustarlo el valor del potenciómetro para que quede en un valor entre el voltaje de día y el voltaje de la noche que proporciona el sensor. Ya lo logramos. 3 volts, 3.03 es el valor, es un valor entre el voltaje de día y el voltaje de noche. Podría ser 2.5 también, o 3.5, porque se trata de que quede un valor entre 1.5 y 4.5. 4.5 para el día, 1.5 para la noche, de acuerdo a cómo opera este sensor. Entonces 3 pues es un valor que también queda en medio, o mejor dicho, entre los dos valores, no precisamente en el punto medio, pero entre los dos valores del día, de voltaje de día y voltaje de noche, de BF, o sea, el voltaje del fotoreceptor, fotoresistor, y el BP es el voltaje del potenciómetro. Lo ajustamos a 3.03. Muy bien, estos dos pasos hay que hacerlos con cuidado para que quede bien ajustado nuestro circuito. Ahí está bien ajustado con un valor
3.03 entre los dos valores extremos de voltaje de día y voltaje de noche. Se nos pregunta aquí, después de ajustar girando el potenciómetro, ¿qué valor manejaste para ubicar VP? Fue 3.03. Aquí vamos a contestar eso, que lo ubicamos en 3.03. 3.03 volts DC. Lo ubicamos en 3.03 volts DC. Es el valor entre el voltaje de día del fotoresistor LDR y el voltaje de noche. 3.03 volts DC. Muy bien. Ahora es el momento de juntar todas las partes. Se nos pide que conectemos la salida del LDR y el resistor a el pin 2 del amplificador operacional TL082 y la salida del potenciómetro, es decir, el pin de en medio, que lo conectemos al pin 3 o patita 3 del amplificador operacional. La patita 8 observa que va conectada a 5 volts y la patita 4 va conectada a tierra. La patita 1 va a un resistor de 220 ohms, un LED, y después a tierra, el cátodo a tierra. Aquí tenemos una imagen de las patitas del circuito amplificador operacional TL082. Observa que tiene un medio círculo, siempre a la izquierda es el pin 1, 2, 3, 4 y da vuelta 5, 6, 7, 8. Es la forma correcta de numerarlos. La pata 4 la vamos a conectar a tierra y la pata 8 a VCC de 5 volts. Aquí vamos a usar la pata 2 para la entrada, también la 3 para la otra entrada y la 1 va a ser la salida como se indica acá. Vamos a conectarlo. Aquí tenemos el circuito TL082. Aquí se ve su medio círculo, quiere decir que el pin 1 es este que en el que estoy apuntando es el pin 1, ¿Por qué? Porque siempre a la izquierda del medio círculo, el medio círculo, ahí está, a la izquierda de él es el pin 1, 2, 3, 4 y da vueltas por acá, 5, 6, 7, terminando en el 8 acá. Da vuelta en U la numeración. Entonces observa que en el circuito se nos pide que conectemos la salida del potenciómetro a la patita 3. La patita 3 del amplificador operacional. Lo voy a colocar con el 1 para acá arriba. Aquí lo voy a colocar. Entonces la patita 3 que viene aquí del potenciómetro se nos indica que va a conectarse a el pin 3 a la de en medio del potenciómetro. Entonces aquí viene la de en medio del potenciómetro, lo voy a conectar al pin 3, 1, 2, 3, ahí es el pin 3. ¿Ves? La salida del potenciómetro de en medio, ahí viene al pin 3, 1, 2, 3. Muy bien, luego se nos pide que conectemos la salida del LDR y el resistor al pin 2. Necesito un cable largo para conectarlo, aquí lo tengo. Aquí está la salida del LDR, que aquí lo puedo conectar. Aquí ya tenemos la salida. Va a conectarse al pin 2. Aquí está el pin 2 y está el pin 2 que viene con este cable largo a la salida del LDR y el resistor de 100 kilo ohms. A continuación vamos a conectar la alimentación positiva. Se nos indica que la conectemos en el pin 8.
pin 8 va a VCC de 5 volts. El pin número 8 pues es este. Con este alambrito aquí puedo conectar al rojo. Aquí quedó conectado el pin 8 a VCC, al rojo. El pin 8, el último. Luego vamos a conectar el pin 4 a tierra. El pin 4 a tierra del amplificador operacional. Aquí tengo tierra a escoger. Ya dijimos que la fuente hace labor de fuente, este azul con este azul y este rojo con este rojo de acá. Entonces voy a colocar la tierra del punto 4 al azul, que en este caso es la tierra del protobor, a la tierra del circuito. ¿Sí? A continuación se nos pide que conectemos a la salida en la pata 1 un resistor de 220 ohms para un LED. Aquí lo tenemos, un resistor de 220 ohms en la pata 1, que es la salida del amplificador operacional. Ahí está la pata 1, un resistor conectado de rojo café, 220 ohms. Y a continuación que conectemos un LED y tierra. El cátodo debe ir a tierra, o sea, el lado plano del LED debe ir a tierra. Aquí tenemos el LED. Observa el lado plano. El lado plano está aquí, en esta parte que voy a señalar. Aquí está el lado plano. No sé si alcances a ver ahí, mira, el lado plano está de este lado. Este lado está, quiere decir que esta es la patita negativa, la que no estoy tomando con mi mano. Esta que estoy apuntando con el lápiz es la patita negativa, porque ahí está el lado plano, en este lado del redondel del LED por la parte de abajo. Entonces, si este es el negativo, es el que iría hacia tierra. Aquí saltamos el canalito del protoboard y me falta conectar en consecuencia un alambre que vaya de aquí a la tierra. Aquí voy a doblar este porque está un poco largo y ya lo conecté a la tierra. Vamos a probar el circuito. Así como está, estamos considerando que es de día porque le está llegando la luz de la cámara del teléfono al sensor fotorresistor. Pero qué tal, observa lo que ocurre al llegar la noche, y lo vamos a simular tapándolo con los dos dedos. Observa que el LED enciende detectando la oscuridad. Lo voy a retirar y debe apagarse automáticamente. Voy a retirar mis dedos del sensor y se apaga automáticamente. Llega de nuevo la noche, mira, y poco a poco ahí el atardecer, y cuando es un momento donde ya no recibe tanta luz, se enciende. Este sensor no necesito taparlo con los dedos, con que le tape con la mano así a cierta distancia, detecta que se le está obstaculizando la incidencia de luz y el LED enciende automáticamente. Entonces este es un circuito detector de oscuridad. Detecta la oscuridad. Al comparar dos niveles de voltaje, el que le proporciona el sensor y el que le proporciona el potenciómetro, que está ajustado a un valor entre el voltaje de día y el voltaje de la noche. Mira lo que voy a hacer. Voy a apagar la luz del teléfono celular, de la cámara, y voy a apagar la luz de esta habitación. Yo estoy grabando
de noche. Y observa que se va a encender cuando ya apague la luz. Observa, apagué la luz de la habitación y el LED se enciende. Detecta la oscuridad. La voy a encender la luz y el LED se apaga. Así comprobamos que funciona de manera práctica. En ese momento que encendió es porque yo pasé y tapé la luz.